De antemano ofrecemos disculpas porque probablemente estamos equivocados. Bienvenidas. La ansiedad es una emoción que se caracteriza por sentimientos de miedo, temor, inquietud, preocupación o malestar. Puede ser una reacción normal a situaciones de estrés, como un problema en el trabajo, un examen o una decisión importante. Sin embargo, cuando la ansiedad es desproporcionada o dura demasiado, puede ser un trastorno de ansiedad. Esta es la definición de ansiedad según Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Bueno, nada, que no sé si te parece bien como contar que esto no es la parte de la carne en el asador, pero sí llegamos a como a este lugar, porque ambas estuvimos sacando como un montón de conclusiones en terapia y les comparto que yo en lo personal ya fui diagnosticada con ansiedad. Entonces ha sido como todo un El trastorno trayecto. de ansiedad, ese último, que es el que dura mucho. El que está como todo el tiempo ahí. No lo sé todo, seguramente tal vez desinforme aquí, así que busquen todas las cosas que hablemos aquí que les causen ruido, curiosidad, etcétera, porque pues ninguna de nosotras dos es, exacto, no ninguna de las dos es profesional en la salud mental, pero sí, al menos yo, Esmita ya les contará como su parte, sí estoy llevando como una jornada, como un camino, como un aprendizaje largo, especialmente con la ansiedad. Exacto. Entonces, digamos que esta conversación entre amigas surgió justo de eso, de cómo siento que la ansiedad es algo que ahora vimos en todo lado, es más común escucharlo, de pronto es más familiar también, como entre tu gente cercana o entre la gente cercana de uno. em, pero finalmente como que nos parecía importante pues hablar de qué ha significado en nosotras, al menos reconocer que existe en nosotras y que hemos aprendido, como que no quedarnos en lo que sabemos, que experimentamos, sino en que hemos aprendido y que esperamos seguir aprendiendo y desarrollando y demás. Sí, yo creo que cómo se siente para todo aquel que nos esté escuchando, que tal vez tenga una persona cercana que no, que ha sentido ansiedad, porque todos hemos sentido ansiedad, pero que no sufre de ansiedad, pero que tal vez sí tenga una persona cerca que constantemente le está manifestando que tiene como momentos difíciles o que todo el tiempo está batallando con esto, véase intensamente dos. Uy, yo estoy Total. re de acuerdo, o sea, eso es tal cual lo que a mí me pasa. Yo lloraba como una niña pequeña en esa sala de cine, me la vi 2 veces y las 2 veces fue como Entender. mucha identidad con Intensamente dos. Porque, claro, y volvemos a eso, ¿no? Como que lo escuchamos un montón y tal vez está más cerca de uno, pero como que qué es y cómo se siente, desde que lo que, por ejemplo, desde lo que yo también entendí de inteligencia artificial, de intensamente y de lo que vivimos nosotros como en nuestra individualidad en el día a día, es justamente eso, como cuando hay una situación, algo externo, a veces que genera en ti esa necesidad de como el muñequito, ¿cómo se llamaba ella? Ah, pues ansiedad. Sí. De ver todos los casos posibles y sentir que tiene que estar preparada para todos y de no estar segura y de tener un montón de reacciones como si fuera vida o muerte en todas esas miles de posibilidades al mismo tiempo y como que generalmente está, iba a decir triggered, está motivado por eso, por un evento del exterior. Entonces, por ejemplo, para mí, yo siento que para mí como que el tema ha sido más, em, a ver, siento que yo antes era como, a mí no me da pena nada, yo soy súper fresca, no sé qué, bla, bla, pero a medida que uno crece, o a medida que yo crezco, me doy cuenta que hay muchas inseguridades. Para mí arrancas desde ahí. Pienso yo, tengo un tic en este momento. ¿Lo hiciste? ¿Tú temblando? No. Uno tiene inseguridad. Y el tic ahí temblando. Sí, acá un paralelo. Entonces se le empiezan a uno eso de la nueva inseguridad desbloqueada. Aquí estoy yo presente.
Entonces, como de, ¿será que yo siempre he sido súper abierta para hablar y súper para trabajar y para no sé qué? Y de pronto no sé hablar, no sé dirigirme, no sé hacer, o tengo que pensar cómo hacerlo mejor, tengo que pensar lo que voy a decir, tengo que dar mi mejor impresión, tengo que pulirme para ser mejor, tengo que... Entonces me pongo un montón de presiones y eso, y ha ocurrido que en algunas situaciones, como que todas esas presiones más todas las ideas que tengo de mí misma se juntan, que es un poco parecido a eso de los escenarios posibles, es aquí va a salir la Esme guache, la Esme super pila, o la Esme que no sabe nada, o la Esme ignorante, o la Esme soberbia, y me pongo a pensar mucho de cómo desarrollarme en esa situación y cómo, y eso pasándose en la marcha, ¿no? No es como que desde mi casa, a ver, ¿cómo sería mañana? Sino que es algo que se vuelve ahí como muy inminente y difícil de guardar en el bolsillo. A mí ahora no me pasa todo el tiempo, pero es mucho más común en mí ahorita de grande que antes. Yo en verdad era demasiado fresca, demasiado, no sobrepensaba nada, no. em, y entonces a mí me genera como eso. Y, y siento que reconocer, a mí algo que me ha gustado mucho de terapia o que me gustó, yo ahorita en estos meses no he ido, no, este año fui poco de hecho, pero el año pasado a ese y el anterior fui una vez al mes y ella adorada y nos la llevamos muy bien, también hay terapeutas de terapeutas. Sí, como Para mí, eso es uno de los consejos, como si el terapeuta que pruebas de primero no encaja contigo, pues sigue buscando. pues así no es, claro. Exacto. No tiene que ser alguien condescendiente, pero alguien con quien tú te sientas cómodo, pienso Cómodo. yo, eso es. Sí. Y ella siempre hablaba de las herramientas, que además luego para esa época yo coincidí con un documental que se llama, yo lo voy a tratar de acordarme y si no me acuerdo lo ponemos en la descripción, alguna cosa que es muy chévere, de un psicólogo también. Y mi terapeuta hablaba de las herramientas, decía, lo que a uno le ayuda a navegar los episodios de ansiedad, de sobrepensar, de inseguridad y de muchas cosas es tener herramientas. ¿Para qué? Pues para como bajarte de donde tú estás dando círculos, en tener herramientas, entonces, escribir dónde estoy. Ese era mucho dónde estoy. Estoy en mi casa, en mi cocina, sentada en mi sala, con mi mejor amiga, ta, ta, ta. Y a veces uno dice, qué estupidez, yo sé que estoy en mi casa, pero mientras No, tú escribes, después aterriza, sí. en el tanto que tú vas escribiendo, como que tú, bueno, ya sé, o sea, como, Aterriza. No. al menos le quita poder, digámosle eso. No desaparece la otra cosa, pero le quita poder. Y entonces a mí eso es lo que me gusta, porque yo soy una persona muy de acción, ¿no? Muy de, existe esta situación o este problema o esta cosa, yo siempre quiero, No, pero ese es el método. Yo también tengo, o sea, yo tengo literalmente guardado en mi billetera un papelito que me escribió mi psicóloga, donde dice, lo primero es empezar a buscar estímulos físicos, ujú, ya sea como palpar algo de estas cositas para apretar. El otro es, bueno, no, entonces ponte a escuchar algo y tiene que ser música feliz, no te vas a volver a como a bajar. o si no, cómete algo ácido, algo que te ponga como a pensar en otra cosa. Eso es una realidad. Ya después siguen otras cosas. Luego sigue, por ejemplo, el siguiente paso es la persona que tengo al lado. Si no, yo no le quiero comunicar, no es obligatorio comunicarle como, oye, estoy teniendo este episodio. La persona que tengo al lado, sí le puedo decir como, oye, hazme preguntas de cultura general. O como, sí, como, ay, juguemos a, no sé, a Yo Nunca He, lo que sea, ¿me Sí, entiendes? a Como ciudades del mundo. a ciudades del mundo. Eso es otra herramienta. Lo que sigue es llamar a la persona que sí sabe, a tu persona, mamá, papá, hermanos, amigos, novio, lo que sea, y, hey, me está pasando esto, necesito que me hagas conversación, pero siempre es sacarte de ahí. Por eso lo que tú estabas diciendo, escribir dónde estoy, etcétera, ese es el método. Ujú, exacto. Ponerte a pensar en otra cosa. Entonces, digamos que vamos contando las experiencias personales porque digamos que como no somos expertas, no tenemos un Desde ahí. contexto, claro, enorme para contar de ahí para atrás, sino todo es muy personal, desde lo que yo he vivido, desde lo que Laurisa ha vivido. Entonces, ahora, es entender eso y lo que yo siempre pienso, entender eso y para mí es saber que no es todo el tiempo, saber que no sucede, saber que tengo que trabajar en, en ser segura, en saber que tengo ciertas bondades y que tengo ciertas cosas que no, o sea, que son defectos o cosas que puedo mejorar, pero que no me definen. Como esas cosas que todos sabemos y que todo el tiempo escuchamos. mm, Hacer un trabajo para mí es en eso, como en recordar que la puedo embarrar, que la puedo embarrar, que no tengo que ser perfecta en mi trabajo, que no tengo que cumplir las expectativas de todo el mundo,
Sí, que no, y las propias, porque yo tengo muchas presiones que nos pasa, ¿no? sí. Lo hemos hablado antes, como de, yo tengo muchos modelos de "Ay, quién tengo que ser, cómo tengo que ser, a dónde tengo que llegar, cuántas marcas tengo que, pues, ya sabes, Igual, y son presiones propias. igual, como que tampoco satanizar, como que voy a empezar a compartir cositas que he aprendido con mi psicólogo, que ella me ha explicado y que me han hecho mucho sentido. Porque mal que bien, la ansiedad Ajá. sí te ayuda y sí te salva de cosas y sí te protege de cosas. El, el tener, bueno, yo tengo que llegar a ciertas metas y para eso, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar en esto, no es acostarte a llorar en tu cama. Eso es parte de la ansiedad. Ese es ese muñequito naranjita ya como, y loco, tenemos que meterle a esto. Que Tenemos entrenar. que entrenar más de esta forma. Tenemos que implementar más horas al día. Eso. Entonces eso no hay que satanizarlo. Como que No. ella me decía como, mira, yo soy una persona súper psicorrígida y parte de eso es mi personalidad ansiosa, o sea, siempre ha sido así. Con ella también descubrí, ahorita les explico un poco mejor, que ella me decía como, no es que te has vuelto ansiosa, yo Laura, como que siempre fui ansiosa, pero ya cuento eso. Pero esa psicorrigidez me dijo, mira todos los logros que has tenido y ese de tener que no, tengo que organizar mi horario, tengo que organizar esto, tengo que entregar esto, tengo que hacer esto, tengo que... Sí me ha llevado lejos, entonces tampoco hay que satanizar esa preocupación. Ahora, cuando ya la cosa empieza a ser física, es, es la parte difícil, la parte ruda, que hay un TikTok y todo, pero ya yo lo había hablado con mi psicóloga alguna vez y era como cómo explicarle a mi sistema nervioso que solamente Ya sé. me pasó esto, no me está persiguiendo un león. Ella me decía, cuando yo recién empecé la terapia con ella, era porque se me estaba saliendo de las manos las cosas físicas. O sea, tenía palpitaciones, eso es lo primero, palpitaciones, hueco en el pecho, me estaba costando respirar, como todo el tiempo, como que sentía, o sea, yo sí he tenido esa sensación de morir, o sea, me quiero morir, o sea, quítenme esta sensación ya, y de no poder ni siquiera pensar ni aterrizar en dónde estoy, ni qué está pasando, ni que no es tan grave. Entonces, lo primero que ella me decía es, como en ese momento, si lo logras, es bueno hablarte a ti y decirte como, mira, yo sé que estamos muy preocupados por esto, yo sé que quisiéramos que saliera de cierta manera, pero un león no te va a matar si no pasa. Vas a seguir viva. En realidad, no se te va a acabar el mundo. En realidad, no se te va a acabar la vida. Como, porque sí se siente así. O sea, cuando yo estaba empezando terapia, yo sí sentía que cada vez que a mí me daban ataques de ansiedad era como, se me va a acabar el mundo. Y cuando lograba identificar con cabeza fría por qué me había dado, lo de mi psicóloga tenía todo el sentido del mundo. Era como, eso no era para morirse. Claro. Eso no era para todo eso. Ahora ella me explicaba que yo soy una persona que todo el tiempo está moviendo la piernita, soy una persona que todo el tiempo está moviendo cosas, o sea, todo el tiempo está con las manos como curucuteando, no sé cómo decir eso, sino en Inquieta. costeñol, inquieta. Yo soy una persona que si tengo una peladura en la boca, me la voy a molestar hasta la muerte. Si tengo los labios resecos, yo antes de ponerme el hidratante, yo empiezo a molestarme la boca porque me encanta. O sea, me encanta, no, me la paso en esas. Soy una persona como que todo el tiempo tiene esas cosas. Siempre fui psicorrígida, como que ella iba haciendo check, 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 check. Pero ella me decía, mira, hay muchísimos síntomas de ansiedad. O sea, son infinitos, son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y hay personas que tienen unos, hay personas que tienen otros, hay personas que tienen muchos, más de lo que deberían tener, personas que tienen muy poco. Y ella me decía, esto de las palpitaciones no te pasaba antes porque hubo algo o alguien o una situación, una relación, una cosa, algo, un evento en mi vida que me detonó que me empezara a pasar eso. Y ahora yo tengo que vivir con eso. O sea, de repente yo me sorprendo en una angustia terrible. Que esa vez fue la vez que viajamos. Ajá. O que por ahí venía. Por ahí venía. Ay, esto no, ¿cómo no lo vamos a contar si eso lo vimos juntas? Resulta que yo le dije a Esme, estaba yo en Los Ángeles y Esme me cayó.
O sea, Esme fue a Los Ángeles y fue... Le coqueteé. Me coqueteó. No, sí, exacto. Ella cayó, no sé qué, y vivimos los mejores días de nuestras vidas. Bueno, no, pero En Los Ángeles. felices. Em, Y fuimos a un restaurante, estábamos en un dinner. y yo le dije como, mira, te voy a decir algo, Esme, yo creo que yo tengo algo como en mis pulmones o en mi corazón. Yo le dije, yo tengo que ir al médico, yo tengo que llegar al neumólogo, al cardiólogo, que igual lo hice, para que todos estén tranquilos. Igual lo hice, chequeo. sí. Sí. Yo tengo que ir al neumólogo, al cardiólogo, porque me está pasando esto. Y acababa de ocurrir una situación que me tenía angustiada y ella me había escuchado. La situación había pasado un poco, ya nosotras estábamos en otra, y luego yo le empecé a expresar como, a mí me da esto. Y ella fue como, Yo, o sea, ahorita pasó, no, o sea, Lauri necesitaba internet para comunicarse, eso fue. wow. Y normal, viajando, tú o tienes roaming o compraste una SIM o alguna vaina de esas. Y eso te Y a puede veces el internet, sí, te falla, se va, vuelve. Igual que cuando uno está en Bogotá. Aquí me agarra y en la esquina no, y vuelve y pasa a la otra cuadra y así. Entonces Lauri, estábamos emocionadas porque era como un restaurante chévere, como para comer y no sé qué. Y Lauri estaba como angustiada porque no tenía señal o no tenía los datos y estaba como que ya me consumí los datos. Me acuerdo que era eso, como que yo creo que ya no tengo datos y no tengo datos. Pedimos la comida y enseguida fue que Laura dijo, yo creo que es que tengo como taquicardia y me da algo como que yo siento que no respiro y bla, bla. Y obvio yo no soy experta en nada, pero justamente como lo que decía al inicio, suena tan familiar o tan como por ahí que yo le dije a Laura, eso suena más como a un ataque de ansiedad que algo, a ver, a blanco es, gallina pone, o sea, como que no siento, porque, bueno, yo cuando era chiquita como que tuve una cosa de cardiología y me acuerdo que lo primero que me dijeron es, de cardiología hay muchas señales, se te ponen los labios morados, las uñas, porque tiene que ver mucho que ver con circulación muchas veces y, Me acuerdo que me explicaste todo. ajá, y Lauri estaba así, perfecta, o sea, y de repente dices que el pecho, el corazón, la cosa, y yo, y no puedo respirar y me palpita, entonces yo dije, de pronto es un ataque de ansiedad, obvio pues ve al cardiólogo, obvio ve al neumólogo y pues igual y revisa que de pronto es un ataque de ansiedad. Y así fue. Exacto. Yo llegué a mi cardiólogo, neumólogo, todos encontraron todo ok. De hecho, ambos me sugirieron, fueron como, ya fue el psicólogo. Ah, sí, ambos te dijeron. Ambos me dijeron como, ya fue el psicólogo. Y mi psicóloga se tomó un montón de tiempo. Tengo que decir que Dani, mi psicóloga, se tomó por ahí 5 sesiones para diagnosticarme. Pero cada vez, yo me acuerdo que desde la primera ella era como, Mm. Respecto a lo que te decías antes, bueno, digamos que esa es la historia de Laura y de cómo ella empezó a darse cuenta de eso, que de pronto algo había activado eso como en su vida reciente. Pero estoy muy de acuerdo con lo que decías y porque lo escuché ayer. Ayer estaba viendo una clase de Brain Health, salud del cerebro. Y en la clase hablaban de la neurocirujana, creo que era una vieja. Ella decía como que un ejemplo con su hija. Ella decía, mi hija de chiquitita, no sé, 7 años, iba a hacer su examen de cinturón negro en karate. Y le tocaba pues combatir, no sé si esa es la palabra, con niños más grandes que ella. Entonces dijo, yo veía la ansiedad de mi hija y el entrenador, o sea, era evidente, ella hacía mi hija en ese cuerpito y todo, y como que nosotros lo leímos, pero a ella lo que le pareció chévere fue como el entrenador volteó la ansiedad, que era lo que decía Lauri. Entonces él, en vez de decirle, cálmate, porque eso es como decirle a alguien que está eso no triste, sirve para ponte nada. feliz, Sí, no, tú estés triste. En vez de decirle como, nena, cálmate o lo que sea, él le dijo, convierte, o sea, pon a tus mariposas en fila como que, como si fuera algo de karate. Como pon a tus mariposas, esas que estás sintiendo, como que mentalízate, visualízalas, ponlas en fila, organízalas, no sé qué, ta, 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 porque vas a empezar tu combate. Y la neuro cirujana, pues en fila es una imagen divina. y la cirujana dice como, me voló la cabeza, como él no le eliminó la ansiedad, sino que la usó a su favor. Porque ella decía, en la ansiedad hay un montón de químicos y un montón de cosas que pasan en el cuerpo y en el cerebro, y lo que decía es tú reconocer eso. Obviamente la niña no lo hizo sola, este entrenador pues fue súper buena onda, ¿verdad? Y tuvo como esa habilidad comunicativa de darle ese recurso a ella, pero ella dice, mi hija cambió totalmente, o sea, se veía que todavía estaba como con Nerviosa. la energía,
pero ya no estaba hacia abajo, sino estaba hacia arriba, o sea, como organizando su cosa y o sea, como enfocada y em, entonces, claro, el tema es que no es fácil. No es fácil uno dar la vuelta a esa narrativa a uno mismo y decir a veces, no tiene que ser tu enemigo, no. Ese es el propósito, yo pienso que uno cada vez entienda como no es el enemigo, finalmente lo que hablaba Laura del león, la ansiedad, el estrés, todas esas cosas, digo la ansiedad y el estrés porque van muy de la mano, o sea, generan muchos químicos similares en el cuerpo y muchas reacciones similares. Finalmente están es para ayudarte a sobrevivir, porque antes en la cadena evolutiva, en los años que llevamos de evolución, el cerebro no es que diga, ay, verdad que ahora estamos en inteligencia artificial y biológicamente ahora funcionamos así o No. así. No, el cuerpo sigue diciendo estamos en una situación de peligro o en donde podemos terminar afectados físicamente, entonces, ¡pum!, se activan todas las alarmas. Entonces, eso que tú dices me parece como eso, como una gran herramienta, o sea, tener esa herramienta que no... Usarlo como una Exacto, a herramienta. mí siempre me gusta esa palabra, o sea, como, Como una herramienta. claro que tú estás así, como que yo cómo salgo adelante, no, tengo que tener algo que me empuje a salir adelante. Entonces, Ahora, hay descubrimientos nuevos. Por ejemplo, hace poquito, voy a compartir algo aquí re vulnerable como en mi gremio y en mis cosas. Hace poquito descubrimos en terapia como que, que a mí los eventos sociales, y a mí me toca estar constantemente en eventos sociales, o sea, es decir, quiero que sepan que mi trabajo funciona de esta forma y es que a mí, en la mayoría en los que ustedes me ven compartiendo cosas y etcétera, la marca le interesaba que yo estuviera ahí, me contratan para que yo estuviera ahí. Hay otros en los que voy porque fui a acompañar a un amigo, a lo que sea, pero muchas veces es como que es mi trabajo estar ahí en realidad. Y, y el llegar donde especialmente tengo una sensación como que las personas de mi medio, y estoy generalizando, obviamente he encontrado personas increíbles y esos sí los que los tengo como un tesorito, eh, adoptan una postura que además es cansona para ellos mismos, como de cool. No sé cómo más bautizar esto, pero como que uno a veces llega a estos eventos como de mi medio del entretenimiento y eso, y la gente está muy cool y hay como una postura ahí que tienen. Y a mí eso en terapia descubrimos que me llevaba inmediatamente al colegio. claro. Y mi escenario, mi ansiedad se activaba y lo primero que pensaba era que cuando yo me acercara a esos grupos de personitas que ya estaban hablando y ya iban andando en la conversación, eh, todos ellos se iban a voltear y me iban a mirar como ella porque se acercó, como, ay, ella qué. Eso era lo que mi cerebro reproducía cada vez que yo llegaba a un evento. Y hubo uno en particular que me dio el ataque, me tocó ir a encerrarme al baño, estaba mi mejor amigo ahí y afortunadamente él me pudo sacar de ahí y sin herramientas él supo cómo solucionarlo, pero, pero ya me mandó al baño solita a gestionarlo, ¿Cuándo? ¿Ahora en Cartagena? no hace nada en Bogotá, pero fue hace poco, eso fue este año, o sea, este trimestre. Y ahí fue donde esa conversación la llevé a terapia, porque le dije, oye, me dio un ataque de ansiedad, ¿qué pasó? No entiendo ni siquiera, en ese momento ni siquiera entendía qué pasó. Que claro, qué te Entonces activó? empezamos a sacar como del nudo, hilito por hilito, y nos dimos cuenta que eso, que yo inmediatamente me iba para el colegio a que todo eso voltearan y me dijeran como, ahí está, ¿para qué se acercó? No, obviamente la gente, ¿por qué haría eso? ¿Por qué la gente haría eso? Porque yo me estoy acercando, yo estoy en la misma posición de ellos, todos estamos invitados aquí, todos estamos... O sea, ¿por qué la gente, como que empecé a entender, como a convencer a mi cerebro como de hecho sería raro y medio tonto el que lo haga, ¿por qué la gente haría eso? Y ellos me dieron una cosa para, esto lo decía porque utilizar la ansiedad como una herramienta, ella me decía, la ansiedad es como si te pusieras unas gafas donde ves como todo verde. Por los contrastes, tú vas a ver cosas más verde oscuro y otras verde más clarito. Ella me dice, tú sabes, porque uno sí tiene una intuición. Total. Tú sabes a qué grupo tú lo estás viendo verde oscuro. ¿Para qué te vas a acercar allá? Total. Echa un vistazo y te juro por Dios que vas a ver gente con verde clarito, verde bichecito, verde manzanita. Yo iba a decir otra cosa respecto a eso que no sé si sea el mismo recurso o es... pero a mí hay ciertas situaciones que lo mismo.
a medida que soy más grande y eso, me generan ansiedad y me ponen a sobrepensar y a darle patadas a la misma cosa, y ¿verdad? Y últimamente he optado por, que no sé si sea la solución, pero mi mamá, por ejemplo, me va a contar algo, me va a decir algo, o alguien llega con una información o con algo que, o noticias, ¿sabes? O sea, no sé, información que yo sé que me va como a timbrar. Yo sí, prefiero decir como, no me cuentes, no me digas, no me interesa. Entonces me acordé que mi mamá me dijo, no sea apática. Y yo le decía, no estoy siendo apática, pero estoy como Protegiéndome. choosing my battles, que es eligiendo mis batallas. O sea, no voy a dedicar mi energía que ya sé cómo voy a reaccionar y me voy a estresar y voy con X información o con X estímulo. Prefiero, que es más o menos lo que te decía tu psicóloga, de una diferencia, como mutear a esa gente. O sea, Sí. en la vida real, como no me cuentes, no me digas, no me interesa, no quiero saber, no. Allá la gente con sus cosas, con su. Como esto de las tres rejas. ¿Cuáles son nuestras rejas? Busca porque necesitamos decir esto exactamente. ¿Tienes tu teléfono? Busca, ¿Busco tres rejas? sí, busca, como, eso es como una parábola, la parábola de las tres rejas. Porque no lo quiero decir mal. Es como que cuando te van a decir algo, pasarlo por las tres rejas. Ah, tú eso lo habías dicho, creo que lo habíamos dicho en otro capítulo, de hecho. ¿Ah, sí? Me suena que es de un discípulo. El joven discípulo de un filósofo sabio llega a la casa y le dice, maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo. ¿Has hecho pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Cuáles las tres rejas? La primera es la verdad, la segunda es la bondad y la tercera es la necesidad, porque es largo, como para. Ajá. Entonces le dice la primera, ¿estás segura de lo que quieres decirme? ¿Es cierto? La segunda, que es la bondad, eso que deseas decirme es bueno para alguien. Y lo tercero es la necesidad. ¿Realmente es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? Uf, que en esto, me acuerdo, hace poco estábamos hablando de una cosa ahí con Lauri. Y yo me puse como, no, yo hablaría, yo haría, yo diría, yo preguntaría. Ahí fue que hablamos de lo de las tres rejas. Ay, creo que No, pero esto era una cosa interna, una cosa difícil. una cosa difícil. Y yo arranqué, ¿no? Laura, yo hablaría, yo diría, yo haría, yo tin, tun, tun. Y si lo hablas así, y si lo hablas así, y si dices esto, y si mandas una indirecta. Sí, yo me puse todo lo de Y o sea, todas las posibilidades, como porque para mí es importante comunicar. comunicar. Y Lauri me dijo, eso de las tres ruedas, marica. Oiga, la madurez. Estos 30, estos 30. Y yo dije, wow, Lauris. O sea, ¿por qué? Porque yo tenía todos los escenarios en la cabeza y decía, es que no puedo creer esto, no puedo creer esto, qué tal sea esto, más bien puede ser esto, pensemos en esto, ¿te acuerdas? O sea, yo empecé a como y Lauri tomó una postura que yo admiré y te dije, te admiro, ¿te acuerdas que te dije? Sí, tú me dijiste. Porque ella eligió su batalla. Ella dijo, eso al final, me dijo como, ella me escuchó todo, por supuesto, o sea, como, ajá, ajá, y la otra, bueno. Igual yo estaba angustiada. Igual me Era una entretuvo, situación claro, difícil. claro, pero me entretuvo las ideas, o sea, como que me siguió la cuerda, también ella consideró, luego como que se tomó una pausa y dijo, finalmente si yo hago esto, ¿es de beneficio para alguien? Yo no sabía si era verdad lo que me habían dicho. Exacto. No Las sabe, tres rejas. No sabía, no sé, no nunca tenemos supe. suerte, ahorita otra vez. Nunca supe si era verdad. Yo considero que no era bueno para nadie. Para nadie. Claro, y yo quería era por comunicar, que eso puede ser ansioso, no importa, háblalo, Hablemos, dilo, hablamos dilo. de eso. Sí. Y si era necesario, también re innecesario Innecesario. ir a cuestionar a esta persona con eso tan maluco que me dijeron, porque fue algo. Tan contexto, sí, tan sí, me dijeron algo horrible sobre un gran amigo que yo ni lo creo. Entonces no, ¿para qué? ¿Para qué lo van a angustiar? Como, ay, están hablando de usted, no sé qué. Lo de las tres rejas. Ajá. Y a mí me pareció muy sabio. Entonces, nada, ahora que lo traes como a colación, me caigo en cuenta que lo Lo de usas. la ansiedad puede ser, porque esto es como con un chisme, pero tal vez puede funcionar para muchas cosas lo de las tres rejas, como, uy, pausa. Claro, esta información me sirve, entrar en este entorno me Esto es sirve, cierto, o es esto me bueno, hace es bien, le necesario. hace, sí, de pronto y no. Y quitarse presiones de ahí, ponlo tú en los eventos, o uno, o en el trabajo. Es que yo tengo que estar ahí porque yo tengo que estar ahí. O sea, yo tengo que decir porque. Y de pronto es, no, ¿quién dijo que tienes que hacer? Tú, pero yo tengo que saludar porque si no saludo quedo como una grosera. No, ¿quién dijo? Pues no, sí, no, ¿No? ni idea, total no.
Si tienes la oportunidad, porque entiendo que es un privilegio, lo entiendo bien, y lamento que sea así en realidad. Pero si tienes la oportunidad, ve a terapia. Y si ese primer, segundo, tercer terapeuta no tiene química contigo, porque es que es una persona tan importante que uno tiene que tener química, usted no se va a cuadrar con una persona con la que tiene química cero. Lo mismo. Entonces, sigue en esa búsqueda hasta que lo encuentres, porque a mí me desenredó mucho. O sea, quién sabe yo en qué andaría. Yo ya cumplí un año desde que me empezaron esos síntomas físicos. Sí, claro. Sí, ya cumplí Septiembre, un año con ese agosto pie. de más. Yo que hubiera hecho un año sin saber qué me estaba pasando. No, horrible. Seguramente incluso me hubiera terminado inventando cosas. Porque yo hubiera necesitado tener esa respuesta porque es feo lo que me pasa. Como ser hipocondríaca. Sí, hubiera terminado buscando donde Me no dio hay. asma. Sí, algo. O brujería o alguna cosa. O sea, como hubiera terminado quién sabe en dónde. Ah, de acuerdo. Porque pues, sí, necesitaba una respuesta. Y Dani, me ha cambiado la vida, en serio. Yo pienso que eso, queríamos traer el tema a la mesa y abrir esta conversación entre amigas porque lo hablamos un montón, lo vivimos, hemos aprendido en nuestras experiencias personales, por supuesto, y particulares y muy individuales, em, de tener herramientas, de poder, de no satanizar, uno tampoco, ay, es que estoy ansioso, o de no cogerlo de bandera y excusarse sobre eso, sino de, bueno, reconozco esto en mí y voy a hacer lo que Trabajo, lo esté, vivo, lo claro, voy a hacer lo observo, que esté a mi alcance, sea lo que eso sea, signifique, para trabajarlo, para reconocerlo, para avanzar y tratar de tomarlo a favor, como ya vimos que existe la posibilidad de a veces tomar a favor ese impulso ansioso que a veces pasa. Eso me parece que era la razón por la que quisimos, ¿no? O sea, dijimos como, nació realmente intensamente dos, que dijimos, o sea, vale un montón la pena como hablar. No porque queramos ser terapeutas ni nada, y sabemos que se habla un montón de todas estas cosas, hay 1000 podcasts, Sí, hay mucha información. mucha información, sino es más como, siempre ha sido una conversación de amigas, y eso hace parte de ser amigas, no solo hablamos del chisme, de la cosa, de lo que nos da curiosidad, sino a veces, pues, las cosas que es como, hay que reconocer eso y hay que buscar la manera de avanzar sabiendo que eso existe. Sí, de acuerdo. Y creo que contando y hablando, pues generas identidad y la gente se puede sentir más acompañada. Yo me siento muy acompañada cuando la gente se vulnera en los medios de comunicación y yo siento identidad. Entonces, Y lo hemos dicho, o sea, lo importante de tener creadores de contenido que hagan lo que sea que hagan de contenido, de tanto en tanto abran la puerta a mostrar su realidad, que es como chévere. Bye. muchísimas gracias por escuchar. Te mandamos un abracito y si este fue un episodio sensible para ti, quiero que sepas que te acompañamos mucho y nada, te estaremos leyendo en las redes de bienvenidas, porque sí creo que tal vez pueda haber una conversación larga sobre este episodio. Total, abrirse como a hablarlo. Sí. Y si es con nosotras, bien, Te acompañamos. Ujú.